Hola a todos. En esta oportunidad vamos a aprender el presente simple, un tiempo verbal muy conocido. Este tiempo verbal es utilizado para hablar de hábitos y rutinas. Aquí bien lo aclara, lo usamos para hablar de hábitos y rutinas, de acciones permanentes, de puesto, etcétera, porque hay otros usos más, pero los más comunes son de hábitos y rutinas. Existe tres formas de realizar la oración. Una es afirmativa, otra es negativa y otra es interrogativa. Es decir, que puedo afirmar, puedo negar y puedo preguntar. Primero empezamos con la forma afirmativa. En la forma afirmativa, el verbo principal, aclaro, principal, se modifica únicamente con las terceras personas del singular. Recuerde, singular, porque está la tercera persona del plural. Pero aquí se va a modificar solamente con las terceras del singular. Modificamos agregando el sufijo s o es, uno de los dos. Solamente con estos tres pronombres, con he, con she y con it. Reitero y aclaro. Entonces, solamente en la forma afirmativa, con estos tres pronombres, con he, con she o con it, el verbo principal se va a modificar agregando la letra S o ES. Veamos el ejemplo. He watches TV every night. Él mira TV todas las noches. Aquí se modifica el verbo porque estoy hablando de él. Veamos el otro ejemplo. It rains in Lacey every month. Llueve en Lacey todos los meses. Rains, el verbo principal, se modifica. ¿Por qué? Porque el pronombre it corresponde a las terceras del singular. Veamos otro ejemplo. They watch TV every night. Aquí la palabra watch, que es el verbo principal, no se modifica. ¿Y por qué no se modifica acá? No se le agrega nada. Porque el pronombre personal no es de tercera persona del singular. Es tercera, pero del plural. Razón por la cual no se modifica. Ahora bien, veamos. La primera palabra es el sujeto. La segunda es el verbo principal. La tercera es el objeto. Me refiero a TV. Los dos ejemplos. En Lacey no es un objeto, es un adverbio. Y la última palabra es adverbio de tiempo. Todos estos ejemplos que están aquí son oraciones afirmativas. ¿Estamos? Son oraciones afirmativas. Entonces, una oración afirmativa está compuesta por sujeto, más verbo principal, más objeto y más adverbio de tiempo. ¿Estamos? Entonces, aquí lo remarqué en círculo, la modificación del verbo. Aquí también. Pero ¿por qué se modifican estos dos ejemplos? Por una simple razón, por el pronombre personal de la oración. Estos pronombres son de tercera persona del singular. Seguimos. Veamos aquí. Agregamos la ES al verbo principal cuando termina con estas terminaciones. Cuando terminan S, S, SH, CH, X o Z o Y entre paréntesis. Después aclaro la Y. Entonces, la modificación del verbo agregando ES se va a producir solamente con he, con she o it en la forma afirmativa. Veamos el ejemplo. He watches TV every night. Él mira TV todas las noches. Aquí se modifica porque está en tercera persona. Lisa goes to school every morning. Goes termina con O, se agrega ES. Lisa es ella. She, que corresponde a este pronombre, razón por la cual se modifica. Agregamos la S sola cuando el verbo principal tiene otras terminaciones. ¿Qué quiere decir otras terminaciones? Significa que el verbo tiene una terminación que no sea ninguna de estas que están aquí arriba, como por ejemplo la P, la N, la V. Veamos ejemplo. He plays tennis every afternoon. Y aquí he puesto este ejemplo, plays, con terminación Y, que está aquí entre paréntesis. Aquí se le agrega la S sola porque la Y está precedida de una letra A, que es una vocal.
Entonces, cuando la Y le preside una vocal, se le agrega solamente la S. Pero si la Y le preside una letra consonante, por ejemplo, study, que se escribe el verbo estudiar, le preside una letra D, study. Entonces, en ese caso, cuando hay una D u otra consonante, la Y es reemplazada por la I latina, y de ahí en más se le agrega la ES. En este caso no, porque la Y está precedida de una vocal, y solamente se le agrega la S. El último ejemplo dice, Tom paints his house every month. Aquí se le agrega solamente la S porque la T, la letra T, observen, no está dentro de este grupo que está aquí arriba. Vean que aquí está la S, S, SH, X o Z, Y, no está la T y es otra terminación. Por lo tanto, se le agrega solamente el sufijo S. Todo esto se debe aplicar solamente en la forma afirmativa con estos tres pronombres personales. Continuamos. ¿Cuáles son los verbos auxiliares del presente simple? Tienen dos verbos. El do y el das son verbos auxiliares. El auxiliar do se usa con el pronombre I, you, we, you y they. ¿Por qué dos you? Uno es tú o vos en singular y el otro es ustedes o vosotros en plural. Y el auxiliar das se usa con tres pronombres, con he, con she e it. Estos auxiliares se usan con dos formas de oración. La forma interrogativa y también la forma negativa, que aquí lo vamos a agregar abajo, negativa. Entonces, do y das, que son auxiliares, voy a usar en la forma interrogativa y también la negativa. Y una info muy importante, que cuando yo uso la oración negativa o interrogativa, el verbo principal no se modifica. Es decir, que cuando yo uso el do o el das, que son verbos auxiliares, el verbo principal no debe modificarse. Sigamos. Ejemplos. Aquí tenemos, he does not watch TV every night. ¿De quién hablamos? De él, tercera persona del singular. Uso el verbo auxiliar más el adverbio negación y el verbo no se le agrega nada, a pesar de que habla en tercera persona del singular, pero es negativa. Entonces, al ser negativa, el verbo no se modifica. Veamos cómo se conforma la negativa. El sujeto, más el verbo auxiliar, más el adverbio negación, más el verbo principal sin modificar, más el objeto, más el adverbio de tiempo. Aquí tenemos otro ejemplo en plural con el mismo orden que el primer ejemplo. Estos son oraciones negativas. Recordando, las negativas, el verbo principal no se modifica, razón por la cual anteriormente he dicho que en las oraciones interrogativas y negativas el verbo principal no debe modificarse. ¿Y por qué no se modifican? Porque estamos usando los verbos auxiliares. ¿Estamos? Sigamos. Veamos otro ejemplo. Does she watch TV every night? Es una pregunta. Ven aquí un signo. Algo interesante aquí es que si comparamos con el ejemplo de arriba, la oración negativa, la negativa empieza con sujeto y en la interrogativa empieza con verbo auxiliar. Y el sujeto está en segundo lugar, es decir, que se invierte. El que estaba en primero en la negativa pasa a estar en segundo en la pregunta. El auxiliar, que estaba en segundo lugar en la negativa, pasa a ocupar el primer lugar en la forma interrogativa. Sigamos el verbo principal sin modificar el objeto y el adverbio de tiempo. Otro ejemplo, do we watch TV every night? Es lo mismo, nada más que está en plural, por eso yo usé el auxiliar do. Estos son oraciones interrogativas. Entonces, que quede claro que al usar el auxiliar aquí, das o do, en la forma interrogativa, el das y el do en la forma negativa, el verbo principal no se modifica. Que quede claro, no se modifican los verbos principales
cuando estamos usando los verbos auxiliares. ¿Y cuando usamos los verbos auxiliares? En dos formas, en la forma negativa y la forma interrogativa. Ahora sí, seguimos. ¿Cómo responder las preguntas? Esto es importantísimo que se entienda bien. Cuando la pregunta empieza con el auxiliar do o das, respondemos a este tipo de pregunta con yes o con no. Siempre que la pregunta empieza con do o con das, debo responder con yes o con no. Veamos el ejemplo. Do you play handball on Fridays? Aquí empieza con do. Y aquí está el pronombre personal, el verbo sin modificar. Do you play handball on Friday? La respuesta es yes, I do, o puede ser no, I don't. Entonces, ¿cuándo yo empiezo respondiendo con yes o con no? Cuando la pregunta empieza con verbo auxiliar. Veamos otro ejemplo. Does she study history every week? La respuesta es yes, she does. ¿Por qué she? Porque estoy hablando de ella. Y uso el auxiliar. O no, she doesn't. Yo respondo con yes o con no porque la pregunta empieza con el verbo auxiliar does. ¿Estamos? Entonces, cuando empezamos con auxiliar, voy a responder con yes más el pronombre personal más el verbo auxiliar. Ve aquí, yes más pronombre personal más verbo auxiliar. Y si voy a negar, solamente no más el pronombre personal más el verbo auxiliar más la negación, don't o do not. Y en el segundo ejemplo, no más el pronombre personal, el auxiliar y la negación. Que quede claro esto, que cuando la pregunta empieza con auxiliar, sí o sí respondo con yes o con no. Continuamos. Cuando la pregunta empieza con un pronombre interrogativo, respondemos con oración afirmativa. Ejemplos. ¿Qué es un pronombre interrogativo? Son las palabras que usamos para hacer preguntas, como ser qué, cómo, dónde, cuál o por qué. Veamos el ejemplo. What do you do on Monday's morning? ¿Qué haces los lunes a la mañana? La pregunta empieza con what, no empieza con el auxiliar do. Dice what, después sigue el auxiliar do. What do you do on Monday's morning? La respuesta es una oración afirmativa. I go to school. Voy a la escuela. A este tipo de preguntas yo no puedo responder con sí o no, como lo hice aquí arriba. ¿Por qué? Porque estoy empezando con un pronombre interrogativo. Entonces, al empezar con un pronombre, la respuesta es siempre una oración afirmativa. Seguimos. Sigamos aprendiendo. Ahora tenemos los adverbios de frecuencia y adverbios de tiempo. Hay dos tipos de adverbios en este tiempo verbal. Los adverbios de frecuencia son always, usually, often, sometimes, not so often, rarely y never. Siempre, usualmente, a menudo, a veces, no a menudo, raramente y nunca. Una aclaración más, never, que significa nunca, es un adverbio de negación, es negativo. Recuerden que es negativo never. Estos adverbios se ubican entre el sujeto y el verbo principal. Es decir, que cualquiera de todos estos siempre voy a ubicarlo entre el sujeto y el verbo principal. En cualquier forma, sea afirmativa, negativa o interrogativa. Veamos ejemplos. He always reads English books in the library. He, tercera persona singular, y el verbo reads se modifica porque está en afirmativo. Y el adverbio tiene que estar en el medio de los dos, en el medio del sujeto y del verbo principal. Ahí se ubica el adverbio. Veamos otro ejemplo. They often watch TV at midday. Vean que they es el sujeto, watch es el verbo principal, no se modifica porque está en tercera persona pero en plural, y often, el adverbio de frecuencia, está entre medio de ambos. Ahora, los adverbios de tiempo es otro adverbio. Son every day, every week, on weekends, on holidays, on Mondays, on Tuesdays, etcétera, etcétera. Siguen. Normalmente empieza con every. Cuando uso every, la siguiente palabra queda en singular
every day, every week, todas las semanas. Sin embargo, cuando yo uso on, la siguiente palabra lleva una S. On weekends, on holidays. Es una pequeña... algo a tener en cuenta. Que cuando yo uso every, la siguiente palabra es singular. Cuando uso on, va en plural. Estos adverbios usualmente se ubican al final de la oración, aunque también puede ubicarse al principio. Veamos. He always reads English books in the library on Wednesdays. Aquí, on Wednesdays, los miércoles, va al final de la oración, que es el adverbio de tiempo. Él siempre lee libros de inglés en la biblioteca. ¿Cuándo? Los miércoles. Es el adverbio de tiempo. Veamos otro ejemplo. Le podemos invertir esto. Puedo decir, los miércoles él siempre lee libros de inglés en la biblioteca. Es decir, que puede estar al final o puede estar al principio de la oración. ¿Estamos? Bien, una pequeña aclaración. Los adverbios de frecuencia que están aquí, los ejemplos están en forma afirmativa. Pero si la oración fuera negativa, quedaría de esta forma. El segundo ejemplo. They do not often watch. Es decir, que el auxiliar va a ir aquí más la negación, pero sigue estando entre sujeto y verbo principal. Si esto fuera una pregunta, ustedes se acordarán que se usa también el auxiliar, y el auxiliar va aquí adelante. Quedaría do they often watch TV at midday y el signo de pregunta. Pero sigue estando el adverbio entre sujeto y verbo principal. Es una aclaración nada más. Así que a tener en cuenta, los adverbios de frecuencia van a estar siempre entre sujeto y verbo principal en las tres formas de oración. ¿Estamos? Y los adverbios de tiempo normalmente van al final, pero también pueden estar al principio. Bueno, yo creo que quedó bastante claro. Espero que esto les sirva y nos vemos.